La idea de hoy es cubrir comprensión lectora y específicamente hacerlo a través de un grupo de estrategias para mejorar la comprensión lectora. Entonces vamos a hablar de 4 tipos de estrategias que pueden ayudar a la comprensión lectora. Voy a mantener la definición y las dimensiones de la misma bastante circunscriptas. ¿Qué es la comprensión lectora? Esta es una definición a partir de académicos que han sido docentes. Es el proceso simultáneo de construcción y extracción de significados. Y la parte de construcción es importante porque eso enfatiza una actividad que es realmente interactiva de parte del lector. Entonces la interacción es importante, y otro punto que les quiero mencionar dentro de esta definición es el tema del compromiso con el texto impreso. Y compromiso es una traducción bastante torpe del inglés, tiene que ver, y la palabra aquí la marqué, tiene que ver con engagement. Engagement es lectura motivada, es otra forma de decir lectura motivada. Lo cual no implica simplemente motivación de leer más, sino cómo hacer dentro del aula para que los niños estén más motivados para leer. Sobre todo, y enfatizo eso porque esa es la población en la que siempre me focalicé desde mi época de docente, aquellos que no les interesa leer o que leen mal y por ende no les interesa leer porque se cumple el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos en cuenta esta definición, hay 3 dimensiones que son importantes. La complejidad del texto, y vamos a hablar un poquito de la complejidad hoy, de tipos de texto más que nada, el tipo de tarea o actividad, y las estrategias son una forma de tarea o actividad para interactuar con el texto, el estadio del desarrollo del lector, y eso en función de lo que ustedes me han comentado, quiero que sepan que nos vamos a estar manejando entre los grados 3º a 5º, lo que sería 4º, 5º ya es escuela media en los Estados Unidos y también en Argentina, no necesariamente en grados superiores, pero aquellos que son bibliotecarios y tratan con niños de todas las edades, este es el rango dentro del que nos estamos manejando. No quiere decir que para aquellos de ustedes que mencionaron que están enseñando en los grados más básicos, estas estrategias no sean útiles, pero son más útiles a nivel oral. Entonces les pido que hagan el filtro de que no necesariamente van a estar siendo aplicadas a textos, sino con niños que aún no están decodificando, estas estrategias van a ser tal vez más útiles a nivel oral. Entonces pueden tomar un poco las ideas y pensar cómo se pueden llegar a aplicar. ¿Cuándo hay comprensión? Cuando estas 3 dimensiones están en sync, cuando están alineadas, y no siempre están alineadas. A veces el texto es demasiado complejo, a veces la estrategia no se aplica al texto, a veces el estadio del desarrollo lector está desfasado. Hay niños de 4º grado que leen a nivel de 2º. Entonces, en la medida en que esas 3 dimensiones no están alineadas, no hay comprensión lectora. Esta es una taxonomía de tipos de comprensión, y la única razón por la que la tengo acá es para situarlos nuevamente dentro de qué áreas de comprensión estamos hablando. No vamos a estar hablando dentro de lectura básica o lectura en los primeros grados, en jardín y en primer grado. Estaríamos hablando en lectura de niños que ya están decodificando más de una oración y que pueden hacer inferencias y tratar el texto e entenderlo a nivel de un párrafo. Y comprensión, lo que se llama comprensión básica, que es el círculo verde, y un poquito de comprensión elaborada, que es donde se empiezan a aplicar esas estrategias cognitivas. Por ejemplo, en lugar de responder a preguntas del docente, que los niños generen sus propias preguntas. Y les voy a dar, mediante unos ejemplos, si el tiempo nos ayuda, unos ejemplos al respecto de cómo se puede fomentar eso. Entonces, estamos dentro de esos 2 círculos. Es importante marcarlo porque el azul es la lectura básica, donde los niños están aprendiendo a decodificar y la mayor comprensión ocurre a nivel oral. Pero la blanca es más en los grados superiores, la zona blanca o negra si se quiere, la comprensión altamente elaborada, en donde ya estamos colindando con aprendizaje disciplinario. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje a nivel de ciencias o contenido en secundario. ¿Por qué las estrategias? ¿De dónde surge esto? Esto surgió en la investigación de los años 70, con los modelos cognitivos, sobre todo en Estados Unidos y en los países anglo, y después se trajo a nuestros países más tardíamente, 80, 90, o sea, es algo que ya está desde hace tiempo, pero ¿cuál es el modelo que se usa? El modelo que se usa, o el modelo en qué está basado el modelo, es que en los lectores activos y los buenos lectores, estas estrategias serán usadas de forma natural. Es decir, si uno es un buen lector y no tiene necesarias dificultades con la comprensión, tiende a cuestionarse o a hacerse preguntas del texto mientras lee. Tiende a pensar en lo que sabe antes de leer el texto. Tiende a hacer mini resúmenes sobre los párrafos.
Pero los lectores pasivos y aquellos que no les interesa leer, o sea, por factores motivacionales o por problemas de procesos cognitivos, no tienden a aplicar estas estrategias. Es como si no hubiera lugar o espacio cognitivo para traer estas herramientas, y voy a enfatizar nuevamente eso, son herramientas solamente, y esto va a tener más sentido hacia el final, estas herramientas al proceso de comprensión. Entonces, el punto que hago aquí es la instrucción de estrategias de comprensión promueve una participación activa. Por eso es necesario enseñárselas a los niños que tienen dificultad con lectura. Entonces, no es solamente mecanizar la lectura, al principio es algo mecanizada, pero es con la idea de que los niños la puedan utilizar de forma independiente, las incorporen, sepan que son herramientas y la lectura se haga más activa. Y por supuesto, y esto es un punto que voy a hacer al final, en la segunda parte de hoy, la motivación por la lectura, y hay distintas, cuando hablamos de motivación no hablamos solamente de que les guste leer y el interés y el leer mucho, hay distintas prácticas o dimensiones, lleva y depende de la lectura estratégica. En otras palabras, las estrategias ayudan a hacer la motivación más viable en la clase. Y voy a tratar de explicarle un poquito de por qué eso pasa, pero la hace más viable y más tangible, si se quiere, para los docentes. ¿Por qué? La motivación es algo que uno trae, nosotros sabemos, aquellos que trabajamos con niños pequeños, hay niños que están más motivados que otros, pero ¿qué podemos hacer con aquellos que no están motivados? Y las estrategias son una herramienta que ayudan al apoyo de la motivación. Cambiamos un poquito de dirección y ahora me focalizo en 4 estrategias en particular. Me van a preguntar por qué, estaré contenta de responderles, pero por ahora les pido que simplemente crean que esto está basado en investigación empírica y es válido y es útil y ha sido aplicado en clases. O sea, esto no queda en la Torre de Marfil en universidades, sino que realmente ha sido aplicado en clases con niños como los que yo trabajo o estudio, que son mi pasión y mi interés, niños que aprenden inglés como segunda lengua y que deben saber que son poblaciones muy pobres, son poblaciones que vienen de Centroamérica y que vienen con una constelación de dificultades de lectura. Han sido aplicadas con esa población y han sido aplicadas con niños nativos, de inglés nativo, pero que tienen dificultades de procesamiento de información. Entonces, este sistemita de 4 pasos nace en el campo de la educación especial y después se aplica al campo de educación general o en la clase a nivel general. ¿En qué consiste la rutina? Instrucción explícita de conocimiento previo que está relacionado al texto. Otro segundo paso en donde hay una instrucción de vocabulario explícito de palabras claves dentro del texto. No me voy a focalizar en esta, por eso está en negro. Me voy a focalizar en 3 y en 4. Identificación de la idea principal y oportunidades para practicar la generación de ideas principales respecto de un texto. Y después oportunidades para discusión e interpretación del texto a partir de la generación de preguntas del texto y discusión con sus compañeros. La técnica o el paquete de las 4 estrategias o de la rutina que acabo de describir se llama en inglés Collaborative Strategic Reading y la mejor, y hay muchos materiales que han sido empezados a traducirse en español por el interés que hay en poblaciones hispanas. La mejor traducción al español es lectura estratégica colaborativa, y la colaboración es importante. O sea, si se tienen que dar un pantallazo sin saber nada de esta estrategia respecto de cómo funciona en la clase, los niños están agrupados en pequeños grupos de 4 y cada uno tiene un rol definido por una estrategia. Y no necesariamente todos están leyendo el mismo texto. Les voy a decir más de eso hacia el final. Primero tratemos de empezar por el detalle de las estrategias. Hay un paso que es antes de leer, que es la activación de conocimiento previo, y no se preocupen por la información contenida en la cajita porque vamos a desglosarla. Hay un paso durante la lectura y hay un paso luego de la lectura. Y este cae dentro de durante y luego, la captación de lo esencial o la idea principal. El conocimiento previo, vamos a pasar un poquito de tiempo en respecto del mismo, porque generalmente es subestimado y muchos creen que es solamente que los niños compartan alguna idea que sepan antes del texto, pero hay formas de incentivarlo y es importante especialmente para los textos expositivos, que les debo decir también, no lo dije al principio, es el tipo de texto no literario o expositivo, es el tipo de texto en el que nos vamos a focalizar. ¿Por qué? Porque es el tipo de texto que
importa en la medida en que trascienden o que suben a través de los grados, y además que más dificultad causa, porque es el que menos conocimiento trae a nivel general. La idea de que una historia, como estos lindos libros de aquí, tienen, y no que estos no sean importantes para la comprensión lectora, pero ofrecen menos dificultad porque los niños tienen más ideas preconcebidas al respecto. La introducción, el punto crucial y el desenlace. Estos son menos predecibles, este tipo de textos, y también les voy a mostrar algunos, pero tengan eso en mente en la medida en que progresamos. Esto es monitoreo de la comprensión, y tiene un nombre algo gracioso, pero muy útil para los niños, click and clank. Y se les enseña así porque los niños, la idea es que los niños puedan retener el nombre de las estrategias con la idea nuevamente de usarlos más adelante. Así que voy a estar cambiando entre el nombre en español y en inglés porque el nombre en inglés es muy amigable para los niños. Click es cuando, ajá, tienen un momento de entendimiento. Clank es cuando algo no funciona. Entonces la idea es que ellos se den cuenta de qué es lo que no están entendiendo, el clank, y ayudarlos a encontrar el click, que en español la mejor traducción sería estrategias de reparación. Así que vamos a también estar hablando de esos. Y luego vamos a hablar un poquito del tipo de preguntas que pueden hacer luego de leer, y esto me da un poquito de dificultades acá, que es al final o luego de que han leído el texto. Y esto lo vamos a intercalar entre estos dos. Es importante que sepan que para la primera aplicación de las estrategias, el largo de texto del que estamos hablando es un párrafo a una página de texto, y les voy a proveer algunos ejemplos. Pero la primera vez que se enseña, el texto debe ser bastante contenido, porque esto es, como dijo una de las profesoras en otra charla que tuvimos, darles las palabras del pensamiento para que ellos sepan cuáles son los elementos del pensamiento. Y esto en alguna medida son herramientas que los ayudan a pensar respecto de la lectura. Entonces es importante que se sepa que el texto al principio tiene que ser lo más simple posible, expositivo, y vamos a trabajar con algunos ejemplos también. Las premisas, un poquito ya les dije, estudiantes con dificultad en lectura pueden aprender a usar estrategias, no las usan naturalmente. La discusión sobre el texto en pequeños grupos genera comprensión, o sea, la verbalización de la información y el discutir con un objetivo claro, no discutir respecto de lo que quieran, sino en función de las estrategias que están usando, genera comprensión. Y después la idea de que el andamiaje, el soporte que se les da, suelen ser vehículos para que participen más. Y vamos a hablar de cuál es el tipo de apoyo. Este es el modelo de transferencia progresiva. El mejor diagrama que encontré fue en inglés, pero estoy segura que aquellos estudiantes de pedagogía y ustedes que están en la práctica también lo deben conocer. La idea de que cada vez hay más. El maestro empieza con un modelaje de la estrategia o de lo que quiere, y vamos a hablar de cómo es ese modelaje. Después hay un paso en que lo hace junto con los niños. Después hay un paso en que los niños aplican la estrategia colaborativamente, entre pares o en pequeños grupos, y después lo hacen independientemente. Y este modelo se aplica a cada una de las estrategias. Hoy no vamos a tener tiempo de ver cada porción del modelo, pero esa es la idea general y solamente para que lo tengan en cuenta. Vamos a empezar con el conocimiento previo. La activación del conocimiento previo antes de leer. Y algo breve que les voy a decir es: el conocimiento previo funciona como un velcro, si se quiere instruccionar. ¿Por qué? Muchos niños no tienen conocimiento previo respecto del texto, otros tienen, pero no lo traen a colación. Entonces hay que enseñarles a cómo activarlo. Y esos son los dos puntos que acabo de decir. Entonces es importante tomar en cuenta que, aunque lo tengan, a veces saben algo respecto de un tema, no necesariamente saben traerlo a colación respecto del texto que van a leer. Entonces, como rutina, es importante que los docentes siempre les marquemos, es importante traerlo a colación. ¿Cómo lo hacemos? Algunas formas de activar conocimiento previo respecto de un texto. Conectarlo con algo relacionado con el conocimiento de los estudiantes. ¿Qué es importante? Imitar el discurso del docente. Van a ver que en la rutina que les digo hablamos de simplemente 9 minutos. La idea es, esto es algo rápido, en donde el docente está facilitando que los niños traigan alguna idea que tienen respecto del contenido del texto sin haber leído el texto. ¿No es cierto? ¿Por qué? La conexión, y ahí está la idea de velcro, la conexión entre lo que saben y lo que van a leer, aunque sea limitada, facilita la comprensión.
Algunas pautas prácticas que he visto en clases, proporción de videos cortos respecto del tema. Entonces, por ejemplo, si están hablando de aves migratorias, un breve video de la migración de algún pájaro en particular. Pero como ven, el tiempo es importante, porque la idea es que activen alguna idea, no todo. Justamente van a leer para aprender, entonces alguna idea. El uso de materiales visuales, un mapa, una imagen, algo que les traiga, que empiece como a activar lo que saben respecto del texto. O un simple juego. Entonces el ejemplo que voy a usar es el ejemplo de las aves migratorias. Les debo decir que los libros que hemos usado más que nada con la aplicación de estas estrategias y que no necesariamente se usan en clases regulares, no son los libros de textos típicos, sino que son libros que están disponibles comercialmente. Y les voy a explicar un poquito más de la razón de los mismos en un minuto. Pero lo que ven aquí, por ejemplo, Ríos de Aves, la Gran Migración, yo estuve buscando y está disponible en librerías que están aquí en Chile. El resto son en inglés porque son materiales que yo he usado. Pero esa es la idea, libros que están, que son asequibles en bibliotecas como estas o que se pueden comprar. Pasos para activarlos. Ayuda en alguna medida cuando estamos pensando en conocimiento previo el tema de la lectura, ¿no es cierto? Entonces saber que, por ejemplo, el tema de hoy es la migración de los pájaros. Hoy vamos a aprender por qué y cómo los pájaros migran. A nivel bien general, no estamos hablando de ningún pájaro en particular. Pero ¿por qué tengo esto en esta diapositiva? Es importante que respecto de las estrategias los docentes sean explícitos, bien claros, de qué es lo que están haciendo y el por qué, pero de forma simple, no tiene que ser una forma académica, no necesariamente tienen que usar el término conocimiento previo, pero vamos a pensar lo que sabemos antes de leer. ¿Y por qué? Porque eso eventualmente conduce a la automatización de la estrategia y al uso independiente, que es nuestro objetivo. Entonces, por ejemplo, vamos a guiar a los alumnos con la lluvia de ideas. Si ustedes en el paquete de materiales que tienen esto que está en azul, la idea es que son materiales que ustedes tienen, sobre lo que saben del tema, y les damos una hoja de trabajo. Y eso es importante. Cada estrategia que están aplicando tienen un pedazo de papel, generalmente con alguna guía del maestro, sobre cómo plasmarla o escribirla. Entonces, siempre están interactuando con el texto, pero están también escribiendo la aplicación, el uso de la estrategia, sobre todo al principio. La idea eventualmente es que no necesiten el andamiaje del papel, pero al principio lo necesitan. Construyen conocimiento previo y ustedes a veces lo tienen que hacer, porque a veces los niños no saben nada del tema. Entonces hay varias formas de hacerlo y les voy a dar un par de ejemplos. Y eventualmente los guían a establecer conexiones entre lo que dijeron, porque esa es la idea, lo que dijeron, lo que se discutió y lo que leen. Ahora, noten algo importante, no más de 9 minutos, eso es importante. He visto clases y docentes que se pasan mucho tiempo con el tema de la discusión de conocimiento previo. Eso mata la motivación y la idea es simplemente que sea una herramienta para que los ayude a entender el texto. Hablamos de algunas de las formas, utilizar fotos, diagramas, un breve video, etc. Si hay términos especialmente confusos en el texto, se pueden marcar en este momento. Y también el conocimiento previo establece el propósito de la lectura, porque en este momento hay una estrategia que guía el propósito. Entonces, mientras leen este párrafo o las 3 primeras páginas de este libro, piensen en los largos viajes que deben realizar las aves y por qué lo hacen. Entonces, hubo una activación de conocimiento previo y luego, mientras lo leen, van a pensar en por qué las aves tienen que hacer estos largos viajes. Ahora vamos. La segunda es durante la lectura y eso que les dije antes, el click and clank, monitoreo de la comprensión. ¿Alguna idea de lo que es monitoreo de la comprensión? ¿Se pregunta durante la lectura? Sí, no solamente preguntas, porque preguntas es tratada como una separada, pero podés hacerte preguntas, no estoy diciendo que no sea. O conversar sobre lo que van leyendo en el momento. Estar, más que nada, estar conscientes de cuando no entienden y tener alguna estrategia de reparación al respecto. Esta es esta estrategia. El hacer preguntas puede ser parte, y van a ver, puede ser parte del monitoreo, pero la idea es darse cuenta cuando no entienden. ¿Y por qué? Algo tan simple y elemental. Muchos niños que tienen dificultades en la lectura no se dan cuenta cuando no entienden. En comprensión, ¿no es cierto? Decodifican, llegan al final de la oración
no se acordan lo que está al principio, no pueden hacer una inferencia entre dos tipos de oraciones. Entonces, simple como parece para ustedes como buenos lectores o lectores ávidos o bibliotecarios, tenemos que bajar al nivel del niño. El nivel del niño es, necesitan hacerlos conscientes de que vas a tener que ir más despacio y marcar aquellas palabras o aquellas secciones que no saben. En este momento que durante la lectura se sugiere hacer una lectura colectiva o individualmente o cada grupo hace. Muy buena pregunta. Siempre empezamos, como decían atrás. ¿Tu nombre? ¿Yo? Sí. María Paz. María Paz, como decía María Paz, están generalmente sentados en grupos de 4 a 5, y eso tal vez sería algo que sería bueno mencionarlo antes, donde cada uno tiene un rol asignado y es el líder de cada estrategia. Esto es un poquito complicado, porque la idea es que cada uno es el líder de esa estrategia porque es el que convoca al resto a que reporten de esa estrategia. Pero todos están aplicando todas las estrategias simultáneamente. Entonces, en grupo pequeño, ¿no es cierto? Primero activan el conocimiento previo, leen el texto y ahora en el primer párrafo se estarían focalizando en esta. ¿Respondí tu pregunta? O sea, leen grupalmente. No, leen, muy buena pregunta, no. Leen individualmente, la aplicación es individual, la discusión es grupal. Ana, por lo tanto, aparte de conocer íntimamente el texto, hay que conocer íntimamente el grupo. Absolutamente. Uno intenciona los grupos silenciosamente y de manera subterránea ellos elaboran estrategias en forma cooperativa. Y yo soy la que manipulo, entre comillas, no maléficamente, pero manipulo el grupo. Absolutamente. ¿Sí? Tú los manipulas y tú los organizas. Con alguna estrategia lúdica, algo Sí. al azar, pero ya Sí. uno es la que está. Pero la idea de lectura en grupos es resistida por muchos docentes porque es complicada la planificación, pero es lo que eventualmente hace que los niños puedan comprender. Ahora, una pregunta que surge es, pero entonces constantemente voy a tener un grupo que está leyendo a nivel de segundo grado y quinto grado. No, la idea es que vayan progresando durante el año. ¿Y cómo es eso? A través de evaluaciones informales periódicas. Entonces, el tiempo que va en planificación de este tipo de instrucción es considerable, pero una vez que uno lo tiene, se puede aplicar. Entonces, a modo de síntesis, la primera parte, antes de leer, se sugiere que sea colaborativo, donde ellos van a discutir respecto a lo que saben y van a generar su lluvia de ideas con la que se va a construir algún concepto. ¿Sí? Luego, durante la lectura, es un proceso independiente de que estén trabajando en grupo, individualmente. Correcto. Cada uno de manera silenciosa realiza su lectura y se da cuenta de cuáles son las dificultades que presenta para ello el texto. Sí. Ahí va. Ahí va. Súper. Y esta es la segunda estrategia. Pero lo que dije también es, si no lo pueden hacer en grupos, háganlo a nivel de clase. Hagan que los niños apliquen las estrategias y desarrollen, aunque sea el lenguaje, para 2 o 3 estrategias. Hay demasiadas estrategias en boga, por eso la idea era presentarles 3 o 4 que funcionan y no atosigarlos. Ahora, si me preguntas cuánto tiempo, que no me preguntas, pero es una pregunta que surge, generalmente se necesita desde el modelaje hasta que la aplican individualmente 2 semanas por estrategia mínimo, con variedad de textos. Entonces vamos a entrar con el monitoreo durante la lectura. Siguiendo, ¿dónde está mi resumidora? ¿Nombre? Paula. Estamos en este momento, ya activaron conocimiento previo, están frente al texto individualmente, a lo mejor no, sentados en pequeños grupos, aún no conversando, pero individualmente van a estar aplicando esta. Por ahora tomen como que es durante la lectura, también se usa luego de la lectura, porque la idea es que están monitoreando lo que entienden y no entienden durante el proceso, o sea, mientras están leyendo, pero puede haberles quedado algunas cosas sin entender una vez que han terminado el texto. Pero por ahora tomémosla como que es durante la lectura. Es bien metacognitiva, con la idea de que están ellos mismos monitoreando a aquellos que no entienden, tienen que detenerse entre lo que no entienden. ¿Qué es lo que están haciendo? Monitorean la comprensión mientras leen y tienen que tomar pasos para resolver o descifrar palabras desconocidas o conceptos confusos. Ahora, ¿cuáles son esos pasos? Esos pasos son mientras están leyendo, los estudiantes
tienen que identificar esos clunks u obstáculos. Y se les habla de estos términos. Vamos a identificar obstáculos. Y se define lo que es un obstáculo. Entonces, es parte de la enseñanza previa. Luego de leer una sección del texto van a escribir los obstáculos en las hojas de trabajo, y si ven sus hojas de trabajo en la segunda sección en donde ellos los pueden escribir, y luego las van a compartir con el grupo, una vez que ya están escritos. Luego trabajan juntos usando 3 o 4, en este caso son 3 porque la última no se aplica a niños hispanos, 3 estrategias de reparación, que también son parte de la hoja de trabajo. Reparan lo que no entendieron y releen la oración reemplazando el obstáculo con la definición de la palabra para ver si la misma tiene sentido. Ese es el proceso general y ahora va a tener más sentido una vez que lo apliquen ustedes. ¿Sí? ¿Qué es un clank, un obstáculo? Son esas palabras que ellos no entienden. Pero es importante que sea una palabra o un concepto que ellos desconocen. No debe ser un sustantivo propio. Que si están leyendo sobre la batalla de Iquique y no saben qué es Iquique, eso no es un clan, porque eso se va a ser definido, discutido como parte del material. Y no debe ser una palabra que el lector conoce pero no saben pronunciar. Es decir, si los niños no la pueden decodificar, pero la terminan de decodificar con dificultad y saben el significado, eso no es un clan. Realmente tiene que ser algo que no conocen el significado. Esa es la definición así. Y tampoco debe ser, sobre todo con los textos disponibles hoy, si la definición está provista en el texto, eso tampoco es un clan. Y eso es importante porque como ellos están buscando esos obstáculos, es importante que tiene que ser algo que yo no sé. Pero no tengo que tener apoyo en el texto, definido en el texto, y no puede ser un nombre propio. ¿Sí? Entonces eso también se explicita antes, como parte de la regla. ¿Cuáles son las estrategias de reparación una vez que identificaron lo que no entienden? Releer la oración con la palabra desconocida y buscar ideas claves que ayuden a entender el significado de la palabra desconocida. Leer oraciones antes y después de la oración que tiene la palabra con el obstáculo. O trabajar a nivel de palabra y desarmar la palabra y buscar partes de la palabra, prefijos, sufijos, raíces o pequeñas palabras dentro de la misma. ¿Sí? Y vamos a trabajar los 3 en un momento. La última no se aplica a este grupo porque esa es la de usar cognados y esa es muy útil para los niños con los que yo trabajo que manejan los 2 idiomas. Entonces estamos en el último paso, si se quiere, en donde estamos hablando de conclusión. Pero antes de la conclusión, luego de haber leído el texto, la idea es que los niños, que los lectores se formulen 3 tipos de preguntas, de acuerdo a una de estas tipologías. Entonces, revisan el texto, revisan porque ya lo han leído, ya han identificado los distintos conflictos o obstáculos que tienen para cada párrafo, y si miraron con atención la hoja de trabajo van a ver que hay más de una sección con la idea de que apliquen el monitoreo de la comprensión a cada párrafo. Revisan el texto, lo han leído, buscando información importante. Y escriben sus propias preguntas y respuestas. Pueden usar preguntas de inicio. Preguntas de inicio son, si se quiere, ayuda a memoria o ayuda... preguntas de inicio porque el término en inglés es más fácil. Les brindamos el andamiaje o el soporte del inicio de la pregunta. Volviendo a lo que discutíamos antes y que Paula hizo su lindo resumen, no solamente las preguntas propias, sino las preguntas de sus compañeros, en formato de discusión. Pero vamos a desglosar un poco más la estrategia. 3 tipos de preguntas, y a lo mejor ustedes conocen esta tipología porque ha sido bastante diseminada. Ahí mismo es un tipo, el tipo 1, pensar, investigar, autor y tú. Ahí mismo es la pregunta clásica en donde la respuesta es literal y está en el texto. Entonces, por eso el término ahí mismo. Ellos deben poder formular una pregunta cuya respuesta está en el texto. ¿Sí? La pregunta el tipo número 2 es pensar e investigar.
Las respuestas a la pregunta de pensar e investigar están al menos en 2 lugares en el texto. Entonces, ¿por qué son distintas del nivel 1? Porque tienen que buscar en 2 o más lugares diferentes, sea del texto de una página, salteando párrafos si se quiere, o en un libro, para encontrar la respuesta. Tienen que integrar información de 2 secciones diferentes. Una clásica es comparar y contrastar información. Un ejemplo es, por ejemplo, cómo es el calor transferido en la conducción. Esa es una pregunta literal ahí mismo, diferente de la transferencia de calor en radiación térmica. Y no les quiero dar ejemplos de su texto, pero la idea es que tienen que integrar información de 2 textos. Y el último tipo es el autor y tú. La respuesta le decimos a los niños, esta no está tanto en el texto, esta tienen que pensar realmente, ¿sí? Tienen que pensar en lo que el autor está diciendo y lo que tú ya sabes. Y ahí volvemos al conocimiento previo que activaron y a la lectura que hicieron. Entonces ya algo saben de ese tema, de ese tópico. La respuesta a una pregunta de autor y tú está en tu cabeza y en el texto. Por eso el tú. En tu cabeza y en el texto. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas o desventajas del riego por irrigación? Entonces leyeron sobre el riego por irrigación, pero no se habla de ventajas y desventajas, y esa es una pregunta en donde ellos tienen que mirar el texto, releerlo y tratar de inferir la respuesta, pero generalmente tienen que ir a algún otro texto o tienen que traer algún conocimiento previo al respecto que fue discutido en los pequeños grupos o que fue parte de la actividad de hacer conocimiento previo, y tienen que generar ese tipo de preguntas. Esa es la tipología. Quiero que piensen conmigo. ¿Por qué la idea es sentarlos a los niños, o no sentarlos, pero ponerlos a trabajar en el texto y decirles, presentarles este 3 tipos de preguntas, enseñarlas primero, modelarlas? Recuerden, siempre seguimos el mismo modelo de andamiaje. Modelarlas. Entonces, si yo estuviera haciendo esto con mis alumnos, les diría, tendría un buen póster en la clase donde tengo el ahí mismo, el autor y tú, y el pensar e investigar, y les diría, y tendría algún texto que les estoy mostrando, sea en forma física o en la pantalla. Les diría, voy a hacer una pregunta de ahí mismo. ¿Ven? La respuesta la encuentro en el texto. Entonces modelaría tendría las 3 categorías visuales bien claras, no solamente en la hoja de ellos, pero también en la clase, y después les daría un texto simple para que ellos en sus pequeños grupos generaran los 3 tipos. Entonces, la pregunta antes de pasar por el proceso, ¿por qué? ¿Por qué es una buena idea y por qué supone que apoya la comprensión de textos? Ya lo han leído, ya han supuestamente identificado la idea principal, ya han hecho un montón de cosas con el texto. Yo diría que es porque hace énfasis en el papel activo que tiene el lector frente al texto. Es decir, no es que yo al leerlo absorbí una información que ahora me va a quedar, sino que genero conocimiento a partir de la interacción que tengo con él, y por eso es importante hacer preguntas a partir del texto que generen la reflexión. Clave. Aún si no las pueden responder con el texto en la mano, porque la idea es utilizar el pensamiento. Exacto, utilizar el pensamiento y que usen el texto para la generación de la pregunta. Entonces, a lo mejor la de nivel 3, la última, no la pueden responder, pero la idea es que pueden ir y leer más sobre el tema o tratar de encontrar una respuesta. ¿Sí? El antes y el después, y creo que captaron todos. El propósito está alineado con el tema de la independencia de lectura. Como el propósito de lectura es personal, hay más autodirección en la construcción del conocimiento, y esto es de un niño de 4º grado el año pasado. Si hago preguntas, estoy pensando más como nuestros profesores, y después me digo, si hago preguntas, no siento que me están tomando un texto del tiempo, porque no se olviden que nosotros también tenemos una cultura donde el nivel de evaluación es constante y cruento. O sea, enfatizo eso, es realmente los maestros más de una vez enseñan para la evaluación, ¿cierto? Entonces, hacer este shift y convencerlos a los maestros, este cambio, convencerlos a los maestros de que es una forma de que también, como decías tú, Paula, haya una profundización en el conocimiento, y eso puede ayudar a responder a preguntas de ustedes,
Pero la idea es, utilicemos esto como andamiaje o como proceso. Foco de instrucción, preguntas versus respuestas, entonces lo que acabo de decir, de que el tema no está, entonces se sienten constantemente evaluados. Y algo que mencioné al paso, aunque no las puedan responder en su cabalidad, hay una lectura que está más focalizada. Ellos realmente, una vez que tienen una pregunta, releen y buscan información para tratar de encontrar la respuesta a esa pregunta. Entonces, si no las encuentran en esa semana o en ese día o en esos 2 días, están motivados para seguir leyendo y eso los lleva a leer más. Entonces es importante como estrategia. Y el tema de la motivación que mencionaron antes. Este es otro nivel, otro tipo de tipología. Este fue el motivo de mi tesis. Entonces siempre lo presento porque le tengo gran cariño, pero más que nada lo presento porque los docentes les gusta mucho, especialmente los docentes que les gusta usar texto expositivo para mejorar la comprensión. El ejemplo es de ciencias naturales. El tema son pájaros, la migración de los pájaros, que es el ejemplo que les di antes. Y son 4 niveles, pero acá solamente les presento 3 porque el 4 es complicado y generalmente no llegan a hacerlos hasta el nivel de 5º grado. Y acá, el nivel 1, y es muy fácil para los niños también el manejar el tipo de tipología. No he usado la que les presenté, la que les presenté es parte del grupo que investigó estas. Entonces, el primer nivel es información concreta, hechos simples o respuesta sí o no. Entonces, un ejemplo es los pájaros migran. Sí. ¿Qué tan grandes son los osos polares? Tienen, y lo pueden encontrar en el texto también, pero la idea es que la respuesta no solamente es encontrada en el texto, sino es un sí o un no, y es una respuesta factual, una respuesta fáctica. La segunda apunta a un concepto dentro del área disciplinaria. Entonces, el concepto en este caso sería migración, o sería, por ejemplo, la capacidad de vuelo de los pájaros. Entonces, la pregunta trata de captar la idea de un concepto y requiere una explicación. Entonces, generalmente empiezan con cómo. ¿Cómo hacen los pájaros para volar? Entonces, tienen que entrar en toda una explicación mecánica, pero también apuntan a la idea de explicar un concepto. O cómo hacen los pájaros para migrar. Y la última, y es la que a los niños les encanta una vez que dominan la tipología, y esto les puedo mandar, les puedo hacer, si han dejado emails, los podemos circular, la tipología, por ejemplo. La última es una explicación compleja. ¿Y qué es lo que la complejiza? Tratan de preguntar sobre un concepto en forma más específica, pero usan algo de conocimiento previo en la pregunta. Y ahí es donde empiezan a vincular estrategias. Entonces, ¿por qué los pájaros migran en invierno? Han leído que las aves migran cuando hay cambio de temperatura y es parte del hábitat y del tratar de la supervivencia y demás. Entonces, utilizan información simple, no tiene que ser altamente compleja, pero utilizan información o conocimiento previo, sea construido a partir del texto o algo que ellos ya saben y lo ponen en la pregunta. Y les gusta porque el mecanismo de hacerlos conscientes de que están utilizando conocimiento previo para preguntar en forma más profunda les resulta muy práctico. O por qué los tiburones comen cosas que sangran. Es especialmente útil en ciencias, porque los niños tienden a focalizarse en los detalles en ciencias. Entonces he tenido todo tipo de ejemplos y de preguntas de nivel 3 altamente elaboradas. Las que les estoy presentando son simples, pero altamente elaboradas. En donde quieren saber todo tipo de detalles que tienen que ver con sangre y violencia de los animales. Como con las otras estrategias, es importante que haya pósters en la clase con las preguntas de ellos y si es posible con los nombres de ellos. No sé si se alcanza a ver, pero están los nombres de los niños. Y en la medida de lo posible, pasos simples, como los que incurrieron ustedes. Por eso yo le pedí a Paola que piense sobre el proceso. Hago preguntas, leo para responder las preguntas, ubico la información en el texto que me da la respuesta y reviso mi pregunta si fuera necesario. O sea, de vuelta volvemos al tema del procesamiento y de ayudarlos a ellos a explicitar el proceso y el pensamiento en el que incurren cuando están aplicando la estrategia.
¿Qué es importante saber? La motivación es altamente compleja. Entonces, cuando tengo alumnos que me preguntan, cuando inicio una clase o docentes que antes de presentar el tema me dicen, ¿hay motivación más allá de la lectura consistente y de la lectura a través del tiempo? Sí. ¿Hay motivación más allá de los intereses de los niños? Sí. Tiene muchas fases y es compleja. Y es una característica individual. Algunos niños las traen, algunos seres humanos la tenemos más marcada que otros, pero también es algo que es maleable y que puede ser apoyado en la clase. Y de ahí me interesa en la misma, no solamente porque tuve un mentor que se dedicaba a esto y estudiamos el tema mucho tiempo juntos, pero también por el hecho de que es importante fomentarla en aquellos lectores que tienen dificultad. ¿Por qué para leer? Consistentemente nuestra investigación ha mostrado que los niños que están motivados para leer leen con más frecuencia, o por leer, leen con más frecuencia. Entonces la frecuencia es una consecuencia de la motivación. La frecuencia de la lectura en los niños es importante, ¿por qué? Porque predice la comprensión. Cuanto más leen, más comprenden. Y aquellos que están motivados para leer probablemente sean lectores de por vida. Y esto está no solamente en sentido común, sino que está demostrado a través de investigaciones. Ahora, dos aspectos que quiero, como digo que es algo complejo y multifacético, dos aspectos que voy a enfatizar brevemente, dado el tiempo que tenemos. Una son las creencias sobre la autoeficacia, y ahora voy a definir autoeficacia, y la otra es la motivación intrínseca y extrínseca. Y hay mucho debate en el campo de la psicología educacional y de la motivación en particular respecto a los dos tipos. La autoeficacia es la creencia de que uno puede lograr una actividad o tarea. La creencia del individuo de que uno es bueno en hacer algo. Y es importante porque la misma se nutre no solamente del hacer una cierta actividad y de tener más facilidad con una cierta actividad, sea el jugar al tenis, sea el ir a correr, sea el leer, sea el cocinar, sino porque no solamente la frecuencia nutre la autoeficacia, sino también que la autoeficacia se nutre de otros factores, tales así como los ejemplos que dan los maestros que muestran, modelan y muestran interés por la lectura. Es probable que tengan niños que tiendan a ser, si no más naturalmente motivados, por lo menos más autoeficaces. Van a creer que pueden leer. Entonces los modelos que se les presentan son importantes. Y los estudiantes que tienen alta autoeficacia tienen mejor rendimiento académico, pero persisten, y eso es lo que es clave. La idea que uno tiene de sí mismo respecto a una actividad es un importante predictor de la persistencia. Entonces, de ahí la importancia de modelar lectura que también los ayude a ellos a creer que ellos lo pueden hacer. Y ahí volvemos a las estrategias. En la medida en que partimos, por falta de una mejor palabra, pero dividimos, hacemos el proceso de lectura más manejable para ellos y nuestra gran montaña que tienen que subir a través de textos que puedan acceder, el tipo de textos y el tipo de estrategias, ellos pueden tener más conciencia, pero también más idea de los pasos que se requieren para una lectura eficiente. Y eso desarrolla autoeficacia, es la creencia de que lo puedo hacer. Entonces es más fácil tener una creencia de que puedo activar algo de mi conocimiento previo antes de leer un texto, puedo hacer una pregunta de un texto, puedo identificar un obstáculo. Eso es más manejable, más concreto, más plausible para un niño que puedo leer 3 páginas de un libro. Entonces las estrategias les permiten a ellos pensar en términos concretos de lo que pueden hacer respecto de la lectura. Y también los niños que tienen buena autoeficacia en un área. Y autoeficacia es distinto de autoestima, porque autoestima es mucho más global. Autoestima implica a toda nuestra persona. Me siento bien, tengo confianza en mí mismo a nivel general. Pero autoeficacia es, soy buena en comunicarme con la gente, soy buena en la lectura, soy buena en la aplicación de cálculo no sé cuánto, que yo no soy. Yo sé, o sea, uno tiene que conocer un poco de la tarea, pero no necesita conocerla íntimamente para saber qué es. Pero sí, la autoeficacia se desarrolla en el tiempo a partir de mayor eficacia en la tarea. O sea, una nutre a la otra, ¿no es cierto? Por eso, en la medida que los niños tengan más oportunidades para lectura eficiente y concreta, más autoeficacia van a tener. Y tienden a elegir tareas más difíciles y desafiantes.
esto lo mencioné brevemente. ¿Cuáles son los determinantes, si se quiere, las causas o las bases para la autoeficacia? El haber hecho algo bien antes. Entonces ahí es donde viene más la parte que viene con uno, si se quiere, del ADN. Aquellos niños que sienten desde pequeños que son buenos leyendo, probablemente han tenido un buen contexto en casa que ha apoyado la lectura, o padres lectores, entonces hay un condicionamiento más natural. Tienden a leer más, y entonces la actuación previa, el haber sido exitoso en la lectura antes, nos ayuda a tener ese sentido de, creo que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Ahora, eso no quiere decir que aquellos niños que no hayan tenido ese contexto no puedan tener o empezar. Entonces ahí volvemos a cuáles son las instrucciones pedagógicas que tenemos para desarrollar esta autoeficacia. Hoy en error de ortografía, perdón. Entonces, orientados al detalle. Ver a otros pares, y esto es importante, por eso el trabajo en grupos. Ver que otros pares, no solamente mi maestra o mi docente, porque mi docente está allá arriba, ¿no es cierto? Pero ver que otros pueden generar preguntas respecto del texto, ver que otros pueden hacer cosas concretas respecto del texto, también genera autoeficacia, porque otros lo pueden lograr y yo lo puedo lograr. Entonces, de ahí es importante la interacción, ¿no es cierto? Tienen modelos similares, el modelo no puede estar muy distante, pero modelos similares de que pueden lograr una tarea. Y recuerden, la tarea tiene que ser específica. Y por supuesto, el estímulo y apoyo de maestros y padres. Brevemente, motivación intrínseca es esa que viene de adentro. Está generalmente asociada con la curiosidad y el interés y por la preferencia con el desafío. ¿Sí? Entonces, aquellos que tienen motivación intrínseca para leer, para esquiar, para escalar, los buenos esquiadores, y tenemos ejemplos, van a tratar de ir a las pistas más complicadas, ¿no es cierto? Entonces, hay una motivación intrínseca, hay un interés natural hacia una tarea y eso tiende a que haya, exacto, subir el nivel si se quiere y preferencia por el desafío. Lo mismo con la lectura. Aquellos niños que apoyamos la motivación intrínseca para la lectura tienden a elegir textos más difíciles y más complicados y aprender más. De ahí la importancia de la secuencia de los textos y los textos que se le presentan. Pero aquí, por ejemplo, una niñita que, está bien, estamos en un contexto de libros, pero constantemente está eligiendo libros. Entonces, un rol importante de esa mamá va a ser secuenciar el tipo de dificultad de esos libros, de modo que ella constantemente permanezca interesada. Si el nivel del libro está muy por debajo de ella, ella pierde interés. Entonces, parte del desafío viene a partir de cómo estructurar esa natural inclinación o motivación intrínseca para los niños. La extrínseca es altamente popular en Estados Unidos, que es una sociedad que se maneja mucho por Ale, me vas a tener que ayudar. Rewards, por Cristina. Las recompensas, gracias. Por los pensadores rápidos. Por las recompensas. Funcionan mucho dentro de las clases. Tienen pizza, puntos de pizza, pizza points. Tienen brownie points. Tienen todo tipo de sistemas de puntos. No quiere decir que sea mala, pero yo siempre les digo a los maestros, no puede ser la única, porque no es la que determina la lectura más allá de la clase. No es la que determina la curiosidad por el aprendizaje más allá del aula. Entonces tiene que haber una buena combinación de los dos. Y es exterior, o sea, concretamente hay un sistema de recompensas que le estimula. Hay un gran debate respecto de las dos, justamente por las implicancias que tienen para las implicaciones que tiene para el aula. Y el uso frecuente de recompensas extrínsecas en muchos programas de lectura es conocido y usado. Y puede usarse para involucrar a los estudiantes en las actividades, pero como les acabo de decir, la participación a largo plazo en lectura y otras actividades de aprendizaje está predecida consistentemente por motivación intrínseca, no por la experiencia. Les agradezco muchísimo vuestra atención, sé que nos hemos extendido un poco y no traten de aplicar todo, con una o dos ideas que apliquen, el cambio siempre empieza pequeño. Pero muchas gracias a ustedes. Gracias.